el doctor Pablo César Muñoz, que nos acompaña el día de hoy. Nos continuará actualizando sobre el tema de vigilancia en sistemas de suministro de agua para consumo humano. Les agradecemos mucho su asistencia, que nos acompañen en la tarde del día de hoy. Adicionalmente, les recomendamos firmar la asistencia, la cual va a pasar en diferentes momentos de la sesión por el chat. Hoy les vamos a tener una invitación muy especial con el ingeniero Yesid. No sé si el ingeniero ya se encuentra en sala. Sin embargo, él va a hacer su participación al final de la sesión del día de hoy. Nosotros queremos contarles que estamos muy contentos por el trabajo realizado con el diplomado, que ha sido muy satisfactorio para nosotros como UIS y desde la Secretaría de Salud del departamento, la gran participación que se ha tenido en cada una de las actividades. Sabemos que muchos de ustedes, por una circunstancia u otra, han tenido que dejar algunas actividades atrasadas. Sin embargo, durante la próxima semana se irán contactando con ustedes, nuestro equipo de trabajo, para poderles ayudar a resolver aquellas situaciones que no han podido y que puedan finalmente terminar a cabalidad las unidades que hemos venido haciendo. Si nosotros vemos nuestro plan de trabajo, el día de hoy estamos cerrando la unidad 5 e iniciamos la unidad 6, que es la última unidad del diplomado. Sin embargo, es importante recordarles que el diplomado cierra con un encuentro presencial. El encuentro presencial será el día 12 de junio en el departamento de Santander, pero van a ser ustedes, los participantes, quienes decidan en qué lugar de Santander nos encontraremos. El ingeniero Yesid, quien coordina todo este trabajo desde la Secretaría de Salud del departamento, los invita cordialmente, al igual que nosotros como Universidad Industrial de Santander, a que compartamos una jornada de trabajo presencial, donde vamos a tener la oportunidad de compartir con nuestros compañeros de saneamiento ambiental del departamento, quienes hacen las mismas funciones en cada uno de los municipios de Santander. Y además, para que ustedes de manera presencial puedan gozar de la presencia de los especialistas que les impartieron cada uno de los cursos, del equipo administrativo del cual hizo parte activa estos más de 3 meses acompañándonos, y además que nos cuenten sus experiencias sobre el trabajo que hacen en cada uno de los municipios. Ese día será para nosotros muy grato atenderles y compartir una jornada académica y de integración para afianzar nuestros lazos de amistad y además consolidarnos como equipo del departamento de Santander. Pues sin más preámbulo y con la gran oportunidad que tenemos el día de hoy de contar con el doctor Pablo César Muñoz, experto en el tema del agua, entonces le vamos a dar ingreso para que él inicie su sesión y unos minutos antes de finalizar la sala volveremos a entrar con el ingeniero Yesid para clarificar un poco sobre nuestro encuentro presencial. Bienvenidos todos y que aprovechemos mucho la tarde del día de hoy. Gracias, doctor Pablo, por acompañarnos y lo dejo en excelente compañía con nuestros participantes. Profesora doctora Aurora, muchas gracias, muy amable por su presentación y por esta información tan importante que nos acaba de dar. Yo primero quiero confirmar si me están escuchando bien. Sí, señor. Sí, Estamos señor. escuchando. Perfecto, listo. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a continuar hablando sobre los temas de inspección, vigilancia y control de la calidad de agua para consumo humano. Es muy importante para mí pues que hubieran podido haber revisado el material que hace parte pues del módulo de las dos primeras unidades temáticas. El día de hoy vamos a hablar de las otras dos unidades temáticas que hacen falta, en donde se van a tocar temas muy importantes como es la elaboración del mapa de riesgo y también la vigilancia diferencial que
está empleando a partir del año 2020 para las zonas rurales del país. Entonces, pues sin más preámbulos, yo voy a permitirme compartir pantalla para que ustedes puedan ver la presentación y, y empezamos. Quiero que me confirme, por favor, alguien si está viendo la pantalla. Sí, señor. Si ven mi presentación, listo, perfecto, doctora, muy amable. Voy a ponerlo acá en modo presentación para que se vea completo. Bueno, también quiero contarles que teniendo en cuenta como esos silencios que hubo en la sesión anterior, he preparado también para esta tarde unas actividades en donde vamos, dos actividades muy sencillitas en donde vamos a intentar participar y conocernos mejor, también poder eh, conocer cuáles son sus puntos de vista con respecto a los temas que ya se debieron haber visto tanto en el módulo como también en de los que vamos a hablar hoy. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco sobre la elaboración de los mapas de riesgo de calidad de agua para consumo humano en la tarde de hoy. Es importante tener en cuenta que la elaboración del mapa de riesgo está dirigida a la vigilancia específica de la calidad de agua para consumo humano, que está que la vigilancia específica de la calidad de agua para consumo humano que está siendo suministrada por los sistemas de acueducto. Esta competencia es una competencia dividida, digámoslo así, o de alguna manera interdisciplinar entre las entidades territoriales, porque si bien la normativa, la resolución 4716, comenta que es la autoridad sanitaria quien tiene que elaborar el mapa de riesgo, pues hay algunos apartados en donde interviene el prestador del servicio de acueducto o el municipio, dependiendo, y también interviene la autoridad ambiental, teniendo en cuenta pues como las actividades pertinentes a la protección y conservación de las fuentes hídricas que hace parte pues de la competencia de ellos. Inicialmente para la elaboración del mapa de riesgo vamos a empezar con una etapa de priorización en donde pues es importante para la autoridad ambiental tener en cuenta siempre, lo hablamos la clase anterior o en la sesión anterior y en esta sesión también es importante mencionar que, la normativa de calidad de agua y todo lo que tiene que ver con vigilancia de calidad de agua tiene un criterio fundamental y es el poblacional. Entonces, siempre para la elaboración de los mapas de riesgo es muy importante tener en cuenta que las cabeceras municipales están priorizadas. Si hay alguien que tiene prendido el micrófono, si por favor lo puede apagar. Muchas gracias. Yo no veo, o sea, como estoy viendo la presentación, no veo lo que está sucediendo en el chat o tal vez en la plataforma de Zoom. Entonces, si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, por favor, permítase interrumpirme o levantar la manito o dejar la pregunta en el chat que luego vamos a ir contestándolas. Cualquiera de las alternativas está bien. La idea es que este espacio sea un espacio de diálogo. Como les venía contando, pues la priorización está enfocada en el número de habitantes o en la población. Entonces es importante priorizar para la elaboración, ¿no?, de mapas de riesgo, pues las cabeceras municipales de los diferentes municipios. En este caso serán los municipios de Santander. Luego viene una segunda etapa muy sencilla. Todas estas son etapas que la autoridad sanitaria debe realizar inicialmente. Entonces, la autoridad sanitaria debe recopilar información sobre la fuente hídrica, teniendo en cuenta las diferentes fuentes de información. Puede ser la autoridad ambiental, los POMCA, los diferentes instrumentos de planeación y de ordenamiento
hídrico que tienen las diferentes autoridades ambientales, también los mismos municipios, incluso en el COE también nosotros podemos contar con algo de información relacionada con los riesgos de que puedan llegar a tener las fuentes hídricas que suministran agua para consumo humano. Luego vendría una tercera fase que es como la fase de alistamiento y la visita de inspección ocular, para finalmente, esa visita de inspección ocular es importante que tengamos en cuenta que tiene que ser concertada con el prestador, que lo que vamos a hacer queda aguas arriba o vamos a identificar, seguramente queda aguas arriba de la captación, así que es una visita que se tiene que planear para poder visitar por lo menos 1 kilómetro aguas arriba de la captación para que podamos identificar los diferentes riesgos que puedan estar afectando esa fuente hídrica. En esa fase de visita de inspección ocular es importante si se puede concertarlo con la autoridad ambiental para que haga un debido acompañamiento en dado caso que se identifiquen afectaciones que la autoridad ambiental regula o que, o que tiene injerencia, como por ejemplo son los vertimientos de aguas residuales, ya sean urbanas o industriales, o diferentes tipos de afectaciones del orden ambiental que nosotros pudiéramos identificar. Y luego de eso, se puede, de haber hecho la visita de inspección ocular, pues llega a una cuarta etapa que es requerir por escrito al municipio, al distrito o a la persona prestadora el análisis de los laboratorios de las características definidas o asociadas a esos riesgos que nosotros identificamos en las fuentes hídricas. Entonces, ahondando más en el tema, es importante que nosotros tengamos en cuenta que son esencialmente microcuencas las que abastecen estos cabeceras municipales o estos cascos urbanos, que quien debe solicitar la información debe ser la autoridad sanitaria y esta información tiene que solicitarse pues al municipio, puede solicitarse al municipio en donde pues algunas de la información que nosotros deberíamos requerir es la localización, el plano hidrográfico de la cuenca que abastece la fuente de suministro, la información mínima que debe contener dicho plano es pues el punto de captación y los puntos de vertimiento, si se tienen coordenadas o no se tienen coordenadas. Y pues como algo que la información que nos permita conocer un poco más a detalle el contexto que tendría esta fuente hídrica. Este sería como el primer paso de la priorización y de mm, información inicial o preliminar para la elaboración del mapa de riesgo. Luego se puede solicitar información secundaria, que esa información secundaria la tienen las autoridades ambientales, bien lo menciona la resolución 4716, de pronto hay caracterizaciones de las fuentes hídricas en todas estas instrumentos de planeación ambiental que tienen las diferentes corporaciones autónomas regionales. Es importante tener en cuenta acá que no necesariamente, que si bien la resolución 2115 del 2007 establece las características físicas, químicas y microbiológicas a tener en cuenta para el agua para consumo humano, finalmente este instrumento de elaboración de mapa de riesgo está dirigido no tanto a esas características que están en la resolución 2115, sino a las características asociadas a la contaminación que pueda llegar a tener la fuente hídrica. Entonces, es por eso que finalmente lo que está buscando hacer este instrumento es complementar de alguna manera eh, la vigilancia de la calidad de agua con la que ya contamos nosotros a través de la resolución 2115. Ahora, ¿cuáles son las competencias de la autoridad sanitaria? La autoridad sanitaria también puede tener información de vigilancia o de diagnóstico de estas fuentes hídricas en algún momento por alguna eventualidad.
puede tener resultados de vigilancia de calidad de agua para consumo humano que también nos pueden dar una idea respecto a la situación de algunas fuentes hídricas, por ejemplo, si el municipio está siendo vigilado mmm, periódicamente y se identifican que Giardia o Cryptosporidium o algún otro tipo de parásitos o características especiales están presentes en el agua que está suministrada por red de distribución, pues es muy posible que esta contaminación provenga de la misma fuente de abastecimiento. Entonces, por eso es importante que también se tenga en cuenta la información con la que se cuenta la autoridad sanitaria. Fuentes de información, seguimos hablando como de las diferentes fuentes de información, van a existir también fuentes de información como de universidades, estudios, proyectos, incluso industrias o otras empresas que puedan convivir, digamos, en el mismo, eh, en la misma área de influencia de la fuente de abastecimiento. También pueden ser fuentes de información, los mismos prestadores de los servicios públicos, porque ellos tienen que hacer caracterizaciones del agua cruda periódicas, entonces ellos también pueden presentar más información que nos sirva a nosotros para caracterizar esa fuente de suministro de agua para consumo humano en esta etapa previa a la elaboración del mapa de riesgo. Ahora hablemos de la segunda parte, que es luego de haber levantado toda esta información teórica, digámoslo así, o esta información secundaria, lo que hace la autoridad sanitaria es programar esta visita de inspección ocular. Esta visita de inspección ocular es muy importante porque lo que nosotros estamos buscando en esta visita de inspección ocular son esas afectaciones naturales o antrópicas que pueda llegar a ser, que pueda llegar a identificar la autoridad sanitaria en el, en el punto de captación. Acá tenemos una bocatoma de fondo y acá tenemos en la imagen, pues, la fuente de donde se está suministrando el acueducto del municipio. Yo en este momento quisiera hacer una pregunta al público y es si me dan, por favor, un ejemplo de una afectación natural y un ejemplo de una afectación antrópica, o si conocen el término antrópico. Alguien que por favor me dé Eh, ese... Buenas tardes. Es que no sé si se podía levantar la mano o no. Bueno, Sí, una de las afectaciones que se ve ahí claramente, pues es el estado de deforestación y degradación natural que tiene el área. La intervención, pues se ve que es como para pastoril. Entonces, pues esa sería una de las afectaciones claramente que se ven antrópicas. antrópicas, listo. Entonces, afectación antrópica tiene que ver que, ¿me disculpas tu nombre? La persona que Alejandra. participó. Listo, Alejandra. Alejandra, sí, muy bien. Pues finalmente no era tanto como mencionar las afectaciones que muestra la imagen, pero las identificaste muy bien. En esta zona se ve una zona de pasto donde pueden existir pues algunos animales que puedan afectar de alguna manera la fuente hídrica, y acá se ve también como eh, un movimiento de suelo, puede encontrarse ahí, que también esta vendría siendo una afectación natural, y digamos que todo lo que tiene que ver con el pastoreo de semovientes o actividades de ganadería, sí sería una afectación antrópica. Entonces es importante tener en cuenta que las afectaciones antrópicas son las que tienen que ver con la mano del hombre, con las acciones o actividades del hombre, y las afectaciones naturales son las que ocurren naturalmente, como por ejemplo este deslizamiento de tierra que vemos acá en este lado, justo al lado de la Ocatoma. Entonces, precisamente en la imagen existen de los dos tipos de afectaciones, aunque pues no está la evidencia de la vaquita ahí, uno podría entender que podría existir si no existe un adecuado cerramiento. Entonces, muy bien, Alejandra, por la participación, estuvo perfecto.
Bueno, una siguiente etapa después de haber realizado la visita de inspección ocular. Bueno, es importante tener en cuenta que la visita de inspección ocular no llega únicamente hasta la bocatoma, sino que también vamos a tener que ir aguas arriba de la bocatoma. La resolución 4716 no establece, pues digámoslo así, un rango específico, pero sí dice que más de 500 metros aguas arriba de la bocatoma es donde tenemos que ir a identificar esas afectaciones a la fuente hídrica. Entre más alejados estemos nosotros o entre más podamos recorrer o nos permita, digamos que el terreno nos permita poder avanzar mucho más allá de esos 500 metros, va a ser mucho más detallada la caracterización que nosotros hagamos a esas afectaciones o a esos posibles ejes de contaminación naturales y antrópicos que vamos a encontrar. Entonces, es importante tener en cuenta eso también en el momento de realizar las visitas de inspección ocular. Esta visita de inspección ocular debe estar concertada con la autoridad sanitaria, con la persona prestadora o con el presidente del acueducto, y también tiene que estar concertada con la autoridad ambiental, o por lo menos que ellos sepan que la autoridad sanitaria va a ir a identificar riesgos y que posiblemente esos riesgos tengan que ver con la competencia de la autoridad ambiental. Si bien la autoridad ambiental es una fuente de información a la que nosotros podemos recurrir para conocer el estado de esa fuente hídrica, pues también es importante que si nosotros como autoridad sanitaria evidenciamos alguna afectación que tenga que ver con competencia de la autoridad ambiental, pueda hacerse el debido traslado o alerta o aviso a esa autoridad ambiental, porque lo que busca la autoridad ambiental también es proteger esta fuente hídrica para que no tenga contaminaciones que no estén reguladas o que no se conozcan, como por ejemplo vertimientos de viviendas o de industrias que no cuenten con su debido permiso de vertimientos o que no tengan plantas de tratamiento previas. Ese tipo canal de comunicación con la autoridad ambiental es muy importante también y hay que tenerlo en cuenta. Por eso al principio de la presentación mencionaba que es importante que nosotros socialicemos la visita o que invitemos, también concertemos en la medida de lo posible la visita con los funcionarios de las corporaciones autónomas regionales. Ahora bien, ¿qué va a pasar con esta información que nosotros vamos a recopilar en esa visita de campo y que también hemos venido levantando con los diferentes medios con los que nosotros contamos de información primaria y secundaria? Lo que nosotros vamos a hacer es tratar de identificar cuáles son esos parámetros asociados a las afectaciones naturales y antrópicas que nosotros identificamos en esa visita de inspección ocular y en esa revisión de información. Esos parámetros vamos a colocarlos en un listado. Es importante tener en cuenta que ese listado tiene como nombre anexo técnico 1 o lista previa de características físicas, químicas y microbiológicas. Y ese anexo técnico 1 debe contener las características que la autoridad sanitaria considera después de toda esta revisión de información y levantamiento de información, son las asociadas a las afectaciones que puede llegar a tener la fuente hídrica. En ese sentido, en ese anexo técnico 1 podrían existir tanto características de la resolución 2115 como características que no están en la 2115. Por ejemplo, si hay hidrocarburos o explotación de hidrocarburos cercanos a la fuente hídrica, pues los hidrocarburos no están contemplados en la 2115, pero nosotros sabemos que sí deben monitorearse. Y finalmente eso es lo que busca, que la autoridad sanitaria complemente todas estas características que plantea la 2115 con características específicas para el prestador o para la fuente hídrica. Luego dice,
que la autoridad sanitaria debe socializar con el prestador la... Bueno, esta diapositiva está en el numeral 5, el parágrafo dice que la autoridad sanitaria competente puede requerir el aumento del número de análisis de muestras de agua en la bocatoma o aumentar el análisis de agua sobre el punto inicial de la red de distribución para confirmar la presencia o ausencia de determinada característica física, química o microbiológica. Bueno, esto ya va más adelante a lo que yo iba a mencionar, pero lo que hay que hacer luego de que se identifica o que se anexo técnico 1 es realizar o remitir ese anexo técnico 1 al prestador del servicio de acueducto o al municipio para que realice la caracterización de esas características que nosotros listamos en el anexo técnico 1 que se identificó. Luego, están como cambiadas las diapositivas. Esta era antes de la anterior. Esta era de lo que estoy hablando. Entonces, luego de que se identifican las características, se socializa con el prestador y el prestador debe ir a la bocatoma a realizar la toma de muestras y analizarlas en un laboratorio autorizado. Si son muestras ambientales o parámetros ambientales, pues en un laboratorio ambiental, pero si son parámetros ambientales, me refiero a parámetros que no están contemplados en la resolución 2115, pero si son parámetros que están contemplados en la resolución 2115, estos parámetros deben realizarse, o esa caracterización debe realizarse en un laboratorio autorizado por el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la resolución que autoriza los laboratorios, que anualmente el Ministerio de Salud publica, en donde aparece el listado de laboratorios autorizados para hacer el análisis de muestras físicas, químicas y microbiológicas del agua para consumo humano. Entonces, esa solicitud de las características se solicita a la persona prestadora para que esa persona prestadora o el acueducto haga esa caracterización en la bocatoma. En este paso sería en la bocatoma. Esto se encuentra contenido en el artículo 5 de la resolución 4716. Luego vendría la elaboración del anexo técnico 2. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá en este punto? El prestador va a remitir esos resultados del análisis de calidad de agua que tomó en la bocatoma y luego los va a mandar a analizar, ¿cierto? Y con la lista final de las características físicas, químicas y microbiológicas que registran presencia luego de pasar por la planta de tratamiento. Entonces, lo primero que vamos a hacer es realizar ese análisis en la bocatoma. Ese análisis de la bocatoma nos va a dar unos resultados que están presentes en la fuente de abastecimiento, pero no sabemos si la planta de tratamiento lo remueve o no lo remueve. Entonces, en el anexo técnico 1 se colocan todos los parámetros. Ahora, se solicita el anexo técnico 2, que son los parámetros eh, que no están dentro de los límites permisibles o que están definidos en la resolución 2115 o en las guías en las guías de la OMS para la calidad de agua para consumo humano. Si no están dentro de los límites permisibles, se solicita este anexo técnico 2. Este anexo técnico 2 hace referencia a los parámetros que no están dentro de el rango de valores permisibles. Si, digamos, está por fuera del rango, no sé, hidrocarburos o podría cromo hexavalente de pronto si hay alguna curtiembre. Si está fuera del rango ese parámetro, pues es ese el parámetro que nosotros debemos incluir acá en la elaboración del anexo técnico 2. Este anexo técnico 2, esta caracterización, no va a ser realizada por el prestador en la bocatoma, sino que va a ser realizada en la planta, fuera de la planta de tratamiento, en el primer punto de monitoreo de calidad de agua
que haya después del sistema del tanque de almacenamiento o de la planta de tratamiento, en dado caso. Si no hay pues, tanque de almacenamiento, será en el punto siguiente a la planta de tratamiento. Es importante tener en cuenta que lo que se busca con esto es confirmar que los parámetros que estaban fuera de norma en la boca toma, después de pasar por la planta de tratamiento, ya hayan sido removidos o neutralizados, pero si no, es identificar cuáles de esos parámetros no están fuera, persisten, digamos, en la red de distribución, y esos son los parámetros que nosotros vamos a vigilar adicionalmente a la resolución 2115 del 2007, a los parámetros definidos en la resolución 2115 del 2007. Entonces, justo acá están mencionando lo que dice: se descartan las características cuyo valor no sea detectable o cumplan con el valor máximo aceptable. Y en caso que los parámetros no se encuentren en la resolución 2115, se deben revisar los valores de los límites permisibles de las características en las guías para calidad de agua potable vigentes. En este momento está la versión número 4 de la Organización Mundial para la Salud. Ahora, esas características fuera del rango, acá yo iba un poco más adelante en la presentación, esas características fuera del rango son las que se monitorean en la primera bayoneta o en el primer punto de toma de muestra después del tanque de almacenamiento o de la red de distribución o de la planta de tratamiento, para verificar si la planta de tratamiento la remueve o no la remueve. Los parámetros que persisten deben después del sistema de tratamiento identificado, deben seguir esta siguiente secuencia. Lo primero es solicitar a la persona prestadora un plan de trabajo correctivo. ¿Eso qué quiere decir? Que esa persona prestadora debe adaptar su sistema de acueducto para remover los parámetros que persistieron en la red de distribución o en esa muestra que se tomó en el primer punto de la red de distribución. Luego de eso, se debe requerir un plan operacional de emergencia o plan de contingencia en dado caso, que ese es el PEC que ellos deben tener construido por norma, por resolución 516. Ellos deben construir un plan de emergencia y contingencia, los prestadores de servicio de acueducto, y en ese plan de emergencia y contingencia debe contener estas características que fueron incluidas en el mapa de riesgo. Ahora, hay que ver si los parámetros que están fuera de norma requieren una medida sanitaria o no requieren una medida sanitaria. Es decir, si los parámetros son el parámetro fuera de norma es un parámetro mm, excesivamente perjudicial para la salud o tóxico de alguna manera, y que podamos confirmarlo nosotros como autoridad sanitaria, pues se va a aplicar una medida sanitaria de seguridad, pues para prevenir precisamente riesgos a la salud pública. En dado caso de que sea un plaguicida o algún insumo químico utilizado en labores de fumigación o por cultivos aledaños a la fuente hídrica, se debe exigir la franja de seguridad alrededor de la fuente hídrica, que eso está regulado en la resolución 47 de 1998. Luego de esto, la persona prestadora de autoridad sanitaria debe iniciar sobre la red de distribución el control y la vigilancia. Y esto es como la parte más importante de la elaboración del mapa de riesgo, y es que ese control y vigilancia hace referencia a que ahora ese parámetro va a entrar al listado de parámetros que se vigilan y que controla el prestador. Yo le voy a solicitar que le voy a solicitar como autoridad sanitaria que incluya el parámetro de cromo hexavalente dentro de su monitoreo de control, que debe hacer de manera periódica, y yo como autoridad sanitaria también debo definir, vigilar ese parámetro de cromo hexavalente para corroborar que todo el sistema de planta de tratamiento lo está removiendo y que el prestador está haciendo lo necesario para que ese cromo hexavalente que está en la fuente hídrica no llegue de ninguna manera a la red de distribución.
Eso es lo más importante que nosotros tenemos que tener en cuenta en este momento. La misma resolución 4716 nos da la idea o nos plantea una manera de verificar, digamos, o de diseñar esa frecuencia y número de muestras para la vigilancia de esos parámetros que están fuera de norma y que no están dentro de la resolución 2115. Entonces, nos da un criterio poblacional, como toda la normatividad de agua, y ese criterio poblacional nos permite a nosotros definir una frecuencia mínima anual o mensual o semestral, dependiendo de la población. Entre mayor población, más frecuentes van a ser las muestras y la persona prestadora también va a tener una frecuencia diferente a la autoridad sanitaria. Si ustedes se están dando cuenta, tienen que ser poblaciones muy grandes, mayor a 4 millones de habitantes, para que nosotros tengamos una frecuencia semestral o la autoridad sanitaria tenga una frecuencia semestral, pero para el prestador las frecuencias son un poco más exigentes para que el mismo prestador tenga control de esos parámetros que están presentes en su red, en su fuente de abastecimiento. Y finalmente eso es lo que busca el mapa de riesgo. Esta es la finalidad del mapa de riesgo, poder complementar esa vigilancia de calidad de agua con parámetros asociados, definidos e identificados en la fuente hídrica. No sé si alguien tiene una pregunta hasta el momento. Yo voy a tomar un poquito de agüita. Profe, yo tengo una pregunta. O sea, bueno, yo entiendo que se debe tomar la muestra de agua pues antes del tratamiento, que es el agua cruda que uno denomina, y el agua potabilizada. Pero se deben incluir, bueno, los parámetros que están en la resolución 2115, dice que los que puedan generar algún contaminante, pues ya más nocivo para la salud. O sea, que, ¿cuáles son exactamente los parámetros que uno le debe exigir a la autoridad de la unidad de servicios en caso tal? Los parámetros, Y esos parámetros los deben tomar sí o sí ellos, porque pues obviamente a medida que uno, digamos, solicite ciertos parámetros, el costo del análisis sube. sí. Entonces, ahí tú tocas dos temas muy importantes. Lo primero, para responder la primera parte de tu pregunta, no son los parámetros que están contenidos en la resolución 2115, porque los parámetros que están contenidos en la 2115, esos parámetros, pues la misma 2115 nos dice con qué frecuencia y qué número de muestras son los parámetros que se tienen que vigilar para la calidad del agua para consumo humano. Pero resulta que la 2115 es una normativa muy genérica, ¿sí? O sea, tiene unos parámetros definidos, pero nosotros tenemos unas condiciones en las fuentes hídricas muy particulares para cada municipio. Entonces, ¿qué es lo que hizo la normativa nacional? Dijo, no, pues para nosotros complementar esa vigilancia con otros parámetros, pero no podemos definir para toda Colombia unos parámetros muy específicos. Entonces, digámosle a la autoridad sanitaria cómo hacer para definir esos parámetros específicos, y esos parámetros específicos son los que estamos aprendiendo a vigilar. Entonces, no tienen que ser los mismos o no pueden ser los mismos. Tienen que ser parámetros complementarios a la resolución 2115. Ahora, la segunda parte de tu pregunta es, claro, si yo como autoridad sanitaria me despliego en parámetros, digo, no tiene que medir cromo hexavalente, tiene que medir mercurio, tiene que medir, incluso hay mapas de riesgo que contienen parámetros que nosotros no podemos analizar en ningún laboratorio acá a nivel nacional. Ha pasado, ¿sí? Dentro de mi experiencia he tenido que revisar mapas de riesgo en donde pues la autoridad sanitaria coloca parámetros en los que ningún laboratorio del mismo prestador vino a decirme, pero es que yo no sé, ingeniero, yo no sé cómo hacer porque ese parámetro me toca enviarlo hasta Miami para que me lo puedan tener, porque, ¿y cómo hacemos? Y eso me vale 200 millones de pesos. Entonces, es importante tener un criterio
de priorización con los parámetros. ¿Y cuál es el criterio de priorización con los parámetros que nosotros como autoridad sanitaria definimos? Pues es el criterio de riesgo identificado a la salud. Entonces, si existe, y la normatividad colombiana lo menciona como riesgo inminente para la salud humana. Si el parámetro contemplado, por ejemplo, si yo identifiqué curtiembres sí, curtiembres en los sitios aledaños a mi fuente hídrica o que tienen vertimientos directos a la fuente hídrica que está abasteciendo el municipio, pues esas curtiembres generalmente trabajan con algunos químicos. Uno de los más cancerígenos es el cromo hexavalente. Entonces yo digo, no, yo tengo cromo hexavalente, pues, hay una posibilidad de que tenga cromo hexavalente en la fuente. Entonces se hace la caracterización en el agua cruda, como tú mencionas. En el agua cruda me da que sí, que hay cromo hexavalente. Entonces yo llego y digo, bueno, pues entonces miremos a ver si la planta de tratamiento lo remueve. Entonces, señor prestador, haga el monitoreo de cromo hexavalente después del sistema de tratamiento. Me resulta que sí, que hay cromo hexavalente después del tratamiento. Entonces es ahí donde yo programo esa vigilancia. Pero yo no puedo pedir todos los parámetros. Por ejemplo, si la curtiembre también tiene uso no sé, etanoles, algún tipo de alcoholes, ese otro tipo de cosas que de pronto no están considerados por la Organización Mundial para la Salud como con ese riesgo inminente a la salud humana, pues yo no lo voy a incluir, sino voy a incluir los que yo sí considero como autoridad sanitaria que tienen un riesgo inminente a la salud. No le voy a pedir todos los parámetros habidos y por haber que estén relacionados con la actividad, sino los que tienen identificado por la Organización Mundial para la Salud o por la normativa colombiana una reconocido efecto adverso a la salud. ¿Listo? Entonces es como por ahí que nosotros vamos limitando, digamos, ese número de parámetros que se pueden llegar a solicitar en la elaboración de un mapa de riesgo, pues para que el prestador o el municipio pueda tener de alguna manera la posibilidad de hacerlo. Y también hay que identificar si esos parámetros los pueden o no los pueden analizar acá a nivel, por lo menos a nivel nacional, o si no en la región, ¿sí? Si en Bucaramanga existe un laboratorio que sí realiza que sí tiene la capacidad de realizar los análisis o no, para que de alguna manera pueda realizarse esta elaboración del mapa de riesgo y complementarse la vigilancia. Buenas tardes. Sí, señor. ¿Tengo audio? Sí, lo estoy escuchando. Ah, bueno. Mire, sí, tengo dos dudas al respecto. Dígame. ¿Cómo es su nombre? Perdón, yo no estoy preguntando nombres, discúlpenme. Rosso Rondón. Listo, don Rosa. Cuénteme. El análisis de parámetros adicionales, eso puede resultar después de la elaboración del mapa de riesgo, ¿cierto? No, hace parte de la elaboración del mapa de riesgo. O sea, el mapa de riesgo es para identificar esos parámetros adicionales. Para identificar esos parámetros. Bueno, y eso lo debemos elaborar. Pues yo trabajo con saneamiento ambiental, eso lo éramos la autoridad sanitaria, ¿cierto? La autoridad sanitaria es una competencia compartida. Es la autoridad sanitaria quien define cuáles son los parámetros, pero es el prestador el que analiza los parámetros. O sea, nosotros no tomamos muestras. No, nosotros hacemos vigilancia. O sea, la autoridad sanitaria, la vigilancia, pero ¿la vigilancia qué es, don Rosso? ¿Su merced qué entiende por vigilancia de calidad de agua? Nosotros primero estamos analizar los parámetros de la 2115, lo que nos reglamenta la 2115. Y es que mi otra pregunta iba enfocada a eso, que es, nosotros estamos haciendo vigilancia de acuerdo a la 2115, ¿cierto? Sí. En la elaboración del mapa de riesgo, pues puede surgir otros parámetros que no se evidencian en la 2115 y que sí pueden estar afectando la salud. Así es. Entonces, ahí es donde yo estoy, sé que sería bueno, de pronto pues yo le solicito muy respetuosamente
la posibilidad, por decir el caso mío, de que me facilitaran un modelo de mapa de riesgo actualizado para yo pues actualizar el de mi municipio y empezar a mirar pues todas esas otras cosas de, digamos, toda esa otra información que se requiere y que pues al momento yo estoy seguro que casi ningún municipio lo estamos haciendo. Bueno, Rosso, es muy interesante su intervención. El modelo actualizado de mapa de riesgo es esta metodología que yo les estoy presentando acá. Lo que sí de pronto es un reto a veces es identificar los parámetros. En algún momento el Ministerio de Salud hace unos años emitió un listado de parámetros para la elaboración de mapa de riesgos. Eso fue hace mucho tiempo, como en el 2018 o 19. Entonces, lo que podemos hacer es que yo les cargo, ahorita hablo con los encargados acá, cargar ese documento para que ustedes puedan identificar esos parámetros, o sea, para que tengan dónde buscar esos parámetros asociados a los riesgos. Entonces, en ese documento, ustedes van a encontrar que para hidrocarburos hay unos parámetros específicos, para actividades agropecuarias hay otros parámetros específicos, parámetros que no están contenidos en la resolución 2115, porque es que la intención, señor Rosso, la intención de la elaboración del mapa de riesgo es identificar parámetros que no están contenidos en la resolución 2115, pero que se confirme que están presentes en la fuente de abastecimiento. Porque es que si en la 2115 pusieran todos los parámetros, pues para nada, o sea, ninguna autoridad sanitaria podría hacer la vigilancia y ningún prestador el control, porque sería una muestra muy costosa. Entonces, por eso es que se plantea este instrumento de mapa de riesgo. Y pues en cuanto a la elaboración, es revisar muy bien los contenidos de la resolución 4716, porque la resolución 4716 es súper clara. Ella le dice a usted paso a paso, como autoridad sanitaria, qué es lo que debe hacer, y con qué periodicidad debe hacer. Y Sí, cualquier duda, por eso yo le hacía la salvedad de que los parámetros adicionales podrían salir o salen de la elaboración o actualización de un mapa de riesgo. ¿Por qué? Porque es que al hacer la actualización o al hacer la elaboración de un mapa de riesgo, en la visita de inspección ocular a los sitios de Bocatoma, aguas arriba, sitios de afloramiento, sitios de captación, zonas aledañas y todo eso, pues ahí va a resultar. Yo pensaría, por condiciones de más de un municipio que conozco, sé que por decir algo, una de las afectaciones que está siendo más notoria o más específica es lo de plaguicidas. Eso ya no es un secreto para nadie. La 2115 en eso no establece nada, pero sabemos que la probabilidad de que las aguas tengan alguna traza de algún componente, algún plaguicida es demasiado alta. Entonces, por eso de ahí empieza a surgir la idea o la duda de que se requiere con urgencia, diría yo, prioridad, actualizar los mapas de riesgo para empezar a hacer algún tipo de análisis para confirmar o descartar eso. no solo confirmar y descartarlo, sino que en el dado caso que usted identifique en la elaboración de su mapa de riesgo que hay plaguicidas, usted como autoridad sanitaria tiene que empezar a hacer una vigilancia con una frecuencia determinada. ¿Sí? O sea, la intención del mapa de riesgo no es solo identificar esas características especiales que usted está planteando, sino también vigilarlas y que el prestador las controle. Las controle de dos maneras. Uno, las controle con su sistema de tratamiento, que el sistema de tratamiento ponga algo que elimine los plaguicidas. Y la otra es que también haga un control de acuerdo a unas muestras periódicas en la red de distribución en donde él dice, sí, efectivamente ya no tengo plaguicidas en mi red de distribución. Lo que usted dice es muy cierto. Es importante mantener actualizado el mapa de riesgo. La actualización del mapa de riesgo debe hacerse anualmente. El mapa de riesgo es un instrumento muy fácil porque si usted se da cuenta, son dos listados de características, todo el mapa de riesgo. O sea, la gente piensa que el mapa de riesgo es todo un documento extenso o una tesis. No, el mapa de riesgo son un listado de características asociadas
a unas afectaciones, pueden ser naturales o antrópicas, que se identificaron en la fuente hídrica, ¿sí? Entonces es muy fácil porque es sencillamente anualmente hacer la visita, y si hay una afectación que está, que está ahora y no estaba hace un año o hace 2 años que se hizo el mapa de riesgo, pues incluir esas características en el mapa de riesgo. Por ejemplo, de pronto hace 10 años no había plaguicidas, no había uso de plaguicidas en las fuentes hídricas que usted menciona, ¿sí? Pero ahorita sí ya hay cultivos en esa zona y ya hay uso de plaguicidas. Entonces, esa es la actualización que se debe hacer del mapa de riesgo. Lo que no había antes cuando se elaboró la primera versión del mapa de riesgo versus lo que ahora sí identificamos y lo incluimos en ese listado de características. Pero el mapa de riesgo es un listado de características, no es más. Profe, en respecto a eso, pues sí, yo sé que la mayoría de los acueductos, la mayor problemática que tienen, bueno, los que son así como de municipios pequeños, es por actividades agropecuarias, ¿sí? Pues más o menos, ¿qué parámetros podríamos incluir ahí dentro de ese mapa de riesgo que tenga su conocimiento usted? Y profe, otra pregunta, en caso tal de que, digamos, la unidad de servicios públicos diga, o la unidad prestadora de servicio diga, no, no, nosotros no contamos con el presupuesto para hacerlo ni antes ni después, o sea, sí, hay que se puede hacer, o cuál sería el procedimiento a dar. Bueno, la primera parte sobre las características, pues bueno, pueden haber, si son actividades agrícolas, lo fundamental es, puede ir características asociadas a los insumos químicos usados para la fumigación. No sé, yo, a ver, tendría mm, que pedir fosfatos, nitratos, todos estos tipos de compuestos inorgánicos que tienen ese tipo de afectaciones o de insumos químicos que se utilizan. Ahora, si la afectación es pecuaria, pues entonces ahí yo me tengo que ir más como para las afectaciones características microbiológicas. Pueden ser Giardia, Cryptosporidium, diferentes patógenos o parásitos que existen o que conviven en las heces de los animales, o que coexisten en las heces de los animales y que tienen un reconocido efecto a la salud. Por ejemplo, Giardia y Cryptosporidium están en la resolución 2115 como parámetros especiales con una frecuencia de vigilancia muy alta, pero yo puedo pedir en mi mapa de riesgo Giardia y Cryptosporidium para comprobarlo y tener una frecuencia de control y de vigilancia más frecuente, porque sé que esa fuente tiene uso ganadero que colinda con la fuente aguas arriba de la Boca Toma. Entonces, lo que yo te puedo decir no son las características específicas, pero sí te puedo decir que si hay afectaciones del tipo agrícola, son más características químicas las que tienes que buscar. Y si son afectaciones como vertimientos de viviendas o vertimientos de industria lechera, por ejemplo, que también es muy frecuente, o la misma ganadería extensiva, ya te tienes que ir más a revisar características que sean del orden microbiológico, ¿sí? Entonces, es ahí como dando respuesta a la primera parte de tu pregunta. La segunda parte de tu pregunta se me olvidó, ¿me la recuerdas, porfa, la segunda parte? Profe, pues es que a veces ni siquiera las prestadores de servicio toman la muestra de agua normal, ¿sí? Que porque tienen déficit económico, Ah, que no bueno, que sé por qué no qué. podía, que se Entonces, hace. sí, a veces Ya, esos se elevan mucho el costo y pues obviamente toca hacerla antes y después. Yo sé que eso va a ser un problema, pues. costoso. Ujú. Sí, 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 claro. Y es que finalmente los prestadores siempre la limitante es como
la capacidad económica que pueda llegar a tener el prestador, porque son prestadores pequeños, de municipios pequeños. Ahí pues hay una herramienta que nosotros como autoridad sanitaria podemos usar, y es que si el prestador no ha hecho, igual es deber de él, si el prestador no ha hecho lo pertinente para hacer esas caracterizaciones, se puede hacer una copia, un oficio informándole al prestador con copia a la Superintendencia de Servicios Públicos, porque son ellos quienes son los que regulan toda la prestación de los servicios públicos y que de alguna manera también pueden llegar a sancionar ese prestador que no está haciendo uso de la ¿qué? No está atendiendo lo que la ley le impone. ¿Listo? Entonces, copia a la superintendencia. Respuesta. Doctor, de todas maneras, en la visita que nosotros hacemos a las fuentes hídricas, ahí en las actas nos dan unos parámetros, si es para explotación agrícola, es pecuaria, si hay asentamientos humanos, todo eso, entonces ahí nos marca la pauta, de eso se trata la visita, porque cuando yo Sí. encuentro una cañada cubierta de mucha vegetación y que no hay asentamientos, no hay potreros, no hay cultivos, pues nos da pauta de que allí no se encuentra mucho plaguicida, me parece a mí, ¿no? Claro, y usted toca un tema muy importante. ¿Me recuerda su nombre? Efraín Quiroga, ¿Qué de pasa Puerto con... Wilches. Listo, don Efraín. ¿Qué pasa con esas fuentes hídricas que no tienen ninguna afectación? ¿Qué mapa de riesgo le hago? Dígame, alguien que me diga qué hago en el mapa de riesgo. Nada, exacto. El mapa de riesgo, si yo no encuentro ningún riesgo natural y antrópico en la fuente hídrica, que también pasa, ¿no? Que ustedes ven que hay acueductos que se abastecen de nacimientos de agua, que están muy bien protegidos, que tienen una área cercada de conservación de la fuente hídrica, que la alcaldía hace reforestación, que tiene cercado el predio para que no pueda hacer ningún animal o ninguna persona que pueda llegar a afectar la fuente, pues en ese caso el mapa de riesgo que tendría, pues nada, no tendría ni una sola característica fuera de las que ya se están vigilando que plantea la 2115. Entonces el mapa de riesgo se plantea como 0 características, en el anexo técnico 1 no tendría ninguna característica y en el anexo técnico 2 tampoco tendría ninguna característica, no tendría que pedirle al prestador que haga una caracterización en la fuente y no tendría que pedirle caracterización tampoco después en el punto de suministro, después de la planta de tratamiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo no tengo riesgos en esa fuente. ¿Está claro? Es muy importante esa intervención que hace Frank. Profe, y en caso de que es así y al año siguiente no cambian las condiciones, es obligatorio realizar nuevamente la actualización, pues como toca hacerlo cada año, o hay alguna directriz que según condiciones pues no se realiza actualización o hay que... Exacto, tú dejas por escrito de alguna manera, después de haber hecho la visita de inspección ocular, se define que no hay ninguna afectación, queda actualizado el mapa de riesgo con 0 características porque no hay. En cambio, en caso que tú llegues al año siguiente y pues cambió la administración municipal, el alcalde ya no fue por allá, la comunidad tampoco está pendiente del predio y hay un vecino que cogió un predio de pastoreo por ahí cerquita, entonces ahí tú ya actualizas el mapa de riesgo y dices, ay, mire que ahora sí hay pastoreo ahí cerquita a la fuente, entonces ahora mi mapa de riesgo pasa de no tener ninguna característica a tener las características asociadas a la actividad de pastoreo. Pueden ser Giardia, Cryptosporidium, serían las que yo personalmente pediría, que son 2 patógenos importantes, que son persistentes, que son difíciles de tratar y que está confirmado que están en las heces fecales de los animales y que por norma los tengo que vigilar. El E. coli. E. coli no. ¿Por qué E. coli no?
porque E. coli está en la 2115 y la intención de mi mapa de riesgo es colocar las características que complementan la 2115, no las mismas de la 2115, porque eso también me ha pasado, que yo he visto muchos mapas de riesgo en donde ponen las mismas características de la 2115 y pues no, esa no es la idea, porque ya la 2115 existe, ¿sí? O sea, la idea del mapa de riesgo no es plantear las mismas características de la 2115. Lo que yo tengo que plantear son las características que no están incluidas en la 2115 y que yo sí identifiqué que pueden existir en la fuente. Entonces, E. coli o coliformes, pues no aplicaría. Porque esas ya las vigilo y ya las controla también el prestador. ¿Estamos claros por ahí? ¿Alguna Sí, otra señor, pregunta? pues sí, de todas formas, sí, sí, digamos que la intervención ha resuelto varias dudas, inconvenientes. Pues queda de más decirle que les quedo al pendiente de que nos suministren el modelo y actualizar ese mapa. Listo, sí, señor. Listo. Vale. Bueno, entonces ya habiendo contestado las preguntas de esa temática, vamos a abarcar la otra línea importante que nos hacía falta, y es la Profe, quería hacer dígame. una acotación importante porque su merced refiere de que de que el mapa de riesgo no debería ser propiamente para las características físico-químicas de la 2115. Sin embargo, recordemos que en la 2115 establece por población unos parámetros de vigilancia, ¿sí? Estos Sí, parámetros de vigilancia son parámetros puntuales que son los parámetros básicos. Pero sí. dice ahí en su momento, porque eso nos pasó con Bucaramanga, nosotros tenemos, pues ya actualizamos el mapa de riesgo de Suratá, pero estábamos, como no se había adelantado el mapa de riesgo, estábamos, digamos, como quien dice, amarrados de las manos porque no teníamos cómo hacer la vigilancia al mercurio, que viene de todas estas actividades mineras de la provincia de Sotonorte. Ujú. Para eso nos tocó empezar a hacer el mapa de riesgo. ¿Por qué? Porque si se establece como un criterio de interés público el mercurio de riesgo hacia la salud, pero no se establece con qué frecuencia, ¿sí? Porque para 250.000 habitantes que surte la planta de Bosconia, pues no estaba contemplado ese parámetro, porque son parámetros generales. Más sin embargo, en el mapa de riesgo, una vez revisada toda la subcuenca del río Suratá y estableciendo todos los riesgos y todas sus actividades, y posteriormente haciendo el análisis del anexo técnico 1 y el anexo técnico 2, ahí es donde se establece como parámetro principal lo que es el mercurio y se le da un monitoreo o un monitoreo, se parametriza el parámetro a evaluar y se le establece un monitoreo tanto a la autoridad sanitaria como al prestador, tanto Ajá. en la boca toma como en la red, ¿sí? Es un parámetro que lo establece la 2115, el mercurio, pero no se establece cuál es su periodicidad porque eso se establece dentro del mapa de riesgo. Entonces ya con ese instrumento que es el mapa de riesgo, incorporamos lo que es mercurio, cianuro y varios metales pesados para Bucaramanga y le Ajá. establecimos, digamos, unos periodos de monitoreo tanto en la boca toma como en la red, tanto para el prestador como para la autoridad sanitaria. Bueno, sí y no. Está bien lo que tú me estás mencionando sobre el mercurio, pero el mercurio sí cuenta con una periodicidad. Ahorita revisamos la resolución 2115, pero sí cuenta con una periodicidad. Ahora, sin embargo, si la periodicidad está atada al mapa de riesgo, en la misma resolución 4716 plantea, según la población, la frecuencia y el número de muestras, tanto para el prestador como para la autoridad sanitaria. Y es a esto, a este instrumento, a este elemento, lo que nosotros nos tenemos que ceñir, ¿sí? Entonces,
Finalmente, la periodicidad de los parámetros que nosotros incluimos en el mapa de riesgo, está bien. Si ustedes establecieron en su mapa de riesgo mercurio y le dieron la periodicidad teniendo en cuenta este cuadro de frecuencia y número de muestras que está Sí, claro. en los últimos artículos de la resolución 4716, pues está correcto, no hay ningún problema. Pero de todas maneras, en la 2115, los parámetros que se definen generalmente, tendríamos que entrar a mirar a detalle, pero generalmente todos los parámetros tienen una frecuencia y número de muestras, ¿sí? Sí, Y también el valor ahí después del mapa de riesgo se estableció, pues de acuerdo al número de la población que presta el prestador para esa planta, se establece de acuerdo pues a la norma de mapa de riesgo, a esta que es la tabla. que es tu merced, exacto. Exacto. Pero para la 2115, si tú revisas por población, dice turbiedad, bueno, 5 o 10 parámetros básicos, y dice, y los que se definan de acuerdo al mapa de riesgos. Entre esos, pues son como 10 nomás, entonces digamos que siento yo que la 2115 es algo muy básico y dice como evalúe esto básico, pero de acuerdo al estudio de su cuenca, de acuerdo al estudio de su fuente y de acuerdo a las actividades que pueden afectar, evalúelas y defínalas en el mapa de riesgo. En el Pero lo mapa de riesgo. básico, lo básico son aproximadamente 10 características. Ahí 10. después dice pero adicional, defina el resto de su mapa de riesgo porque lógicamente, pues los ambientales, me imagino que todos presentes y sanitarios sabemos que el tema ambiental es muy cambiante. No es lo mismo yo evaluar aquí Suratá, que es de la misma región, a yo evaluar Tona. Es que Entonces, es eso es lo que estaba cambiante. buscando, eso es lo que estaba buscando la resolución 4716, justamente, que nosotros podamos evaluar parámetros que estén asociados directamente a las características de la fuente hídrica, no los parámetros generales que plantea la resolución 2115. Si bien pueden existir parámetros de la 2115 en los mapas de riesgo, es importante tener en cuenta que lo que nosotros tenemos que priorizar en la elaboración del mapa de riesgo son estos parámetros especiales. Puede presentarse el caso, como tú lo estás mencionando, que el parámetro específico a vigilar, que en este caso era mercurio, estaba en el mapa de riesgo, o sea, está contemplado en la 2115, y ustedes lo empezaron a vigilar con frecuencia y número de muestras establecidas en la resolución 4716. Digamos que no es una camisa de fuerza, no quiere decir que los parámetros que nosotros vayamos a poner en el mapa de riesgo no se encuentren en la resolución 2115. Quiero decir, los básicos definitivamente no. E. coli, coliformes, turbiedad, color, esos parámetros no son los que debemos colocar en el mapa de riesgo, porque esos parámetros son los que nosotros vigilamos periódicamente, ¿sí? Nosotros ya sabemos que si están o no están en los diferentes sistemas de suministro, pero existen parámetros que no sabemos y que no, algunos están y otros no están contemplados en la 2115. Entonces, es importante tener en cuenta eso en el momento de la elaboración de los mapas de riesgo. ¿Listo? No sé si está claro. ¿Hay alguna otra pregunta? Listo. Entonces, vamos a darle continuidad a este tema muy novedoso, actual por estos días, que es la vigilancia diferencial de la calidad de agua para consumo humano. Esto está planteado en la resolución 622 del 2007, que establece el sistema para la protección, vigilancia y control de calidad de agua para consumo humano y suministrada por personas prestadoras de servicio público domiciliario de acueducto en zonas rurales, y dictan otras disposiciones. Entonces, para entender un poquito esta norma y esta vigilancia que nosotros vamos a realizar en las zonas rurales, es importante que nosotros tengamos en cuenta que pues esto se define por una necesidad que no solo en los territorios es evidenciada, o no solo los departamentos lo evidencian, como si nosotros vamos a aplicar la resolución 082, seguramente al 70% de los prestadores rurales o de los acueductos rurales no les vamos a poder aplicar porque las condiciones de la
planta de tratamiento no son asimilables o no podemos nosotros de alguna manera validar en campo lo que nos está pidiendo el formulario de la 082 con las plantas de tratamiento y los contextos rurales que nosotros encontramos a nivel nacional. Todo eso se estudió a través de un COMPES, que fue el COMPES 3810 del 2014, en donde se plantea una política para el suministro de agua potable y saneamiento básico en las zonas rurales. Ahí es donde el gobierno escucha de alguna manera todo ese planteamiento que se estaba haciendo en los diferentes departamentos, en donde veíamos que las condiciones para el suministro de agua en la zona rural eran muy diferentes a las condiciones de suministro de agua en la zona urbana, que en la zona rural finalmente había un montón de condiciones que muchas veces no le ponían cloro porque el agua era también para las plantas y también era para los animales de la finca y pues los abrevaderos y entonces que la vaca se le enfermaba y que no sé qué. Entonces, a raíz de todo eso, de alguna manera se entiende esa situación y esas dinámicas en la zona rural y se elabora ese documento COMPES. Ese documento COMPES luego plantea una reglamentación y esa reglamentación está escrita en el decreto 1898 del 2016 que escribió el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en donde plantea esquemas diferenciales para el acceso al agua y saneamiento básico. En esos esquemas diferenciales es importante que nosotros tengamos en cuenta que van a existir dos. Uno que es la prestación del servicio de acueducto en zona rural y la otra que va a ser el aprovisionamiento o el abasto de agua en zona rural. Son dos condiciones diferentes, ¿sí? No van a ser lo mismo la una que la otra. Una cosa va a ser aprovisionamiento y la otra va a ser prestador. Eso es lo más importante que define ese decreto. Nos dice, en la zona rural vamos a encontrar dos maneras de suministrar agua. Una es que el acueducto sea un prestador, con todo lo que tiene que ver con un prestador, y la otra es el aprovisionamiento con soluciones alternativas, que es como esos abastos de agua o acueductos pequeños que son comunitarios, que la misma comunidad es quien los administra y quien los opera, ¿no? Entonces, a raíz de eso, pues sale una resolución CRA que tiene que ver con la metodología tarifaria para los prestadores en la zona rural, se modifica y también sale una resolución 844, las dos son 844, pero hay que tener claro que la 844 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, que sale en el 2018, es el RAS rural, el Reglamento Único del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, establece los requisitos técnicos para los proyectos de agua y saneamiento en la zona rural y la CRA saca otra resolución 844, pues esa tiene que ver con la metodología tarifaria, cosa que no vamos a abordar mucho nosotros, pero sí es importante que nosotros como autoridades sanitarias sepamos que ahora hay un RAS exclusivo para la zona rural, ¿sí? Ya no es la 330 la que le aplica a todos esos productos rurales, sino que ya tenemos un RAS, que es la 844 del 2018 para la zona rural. ¿Listo? Luego de eso, en el 2019, se reglamenta el plan de gestión para las personas prestadoras, la 571, donde se establece como un plan de mejora que tienen que tener los diferentes acueductos o prestadores del servicio de acueducto rural, y se establece una cosa que se llama la progresividad. Esa resolución 571 del 2019 habla de una progresividad para que el prestador cumpla, el prestador rural, todo lo que yo estoy hablando acá es zona rural, no, nada tiene que ver con cascos urbanos. El prestador rural cumpla de manera progresiva con todo lo establecido en la normatividad. Ahora, en el 2020, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Vivienda conjuntamente publican la resolución 622. Esa resolución 622 establece todos los criterios de vigilancia en la zona rural
para los prestadores del servicio de acueducto. Entonces, como yo les estaba contando, son dos esquemas diferenciales. Uno es la prestación del servicio de acueducto, o sea, todos los acueductos rurales que son prestadores, y la otra, la segunda, son los aprovisionamientos con soluciones alternativas, que eso es lo que plantea el decreto 1898. Entonces, la resolución 622 solo aplica para los prestadores, o sea, para los más grandecitos, para los que ya tienen algo, que ya están inscritos en la Superintendencia de Servicios Públicos y que cumplen con todos los requisitos para ser prestadores y están constituidos de esa manera. ¿Listo? Entonces, a ellos es que aplica esta resolución y a ellos es que les vamos a hacer esta vigilancia diferencial, o la autoridad sanitaria va a hacerlo. Yo me incluyo porque yo llevo mucho tiempo trabajando en el sector, entonces yo hablo como si yo fuera autoridad sanitaria. Por favor, me disculpan si a alguno me molesta este tema. Ahora bien, ¿cuál es el objeto o la finalidad de esta resolución? Es adoptar el protocolo de inspección, vigilancia y control de la calidad de agua para consumo humano en zonas rurales. Ese protocolo está contenido en un anexo técnico, también señala procesos y procedimientos diferenciales para dar a las autoridades sanitarias para la vigilancia con fines de expedición de las autorizaciones sanitarias o la renovación de concesiones de agua. Y también establece un enfoque diferencial para las características físicas, químicas y microbiológicas que son vigiladas y que también son controladas por el prestador. Entonces, son varios objetivos que tiene esta resolución 622, ¿sí? Todos muy importantes porque todos plantean como esas diferencias que el gobierno empezó a ver entre la zona urbana y la zona rural, ¿sí? Y también pues para disminuir esa brecha. Entonces, ya él plantea, por ejemplo, que no van a haber solo prestadores que tengan redes de distribución, sino que también pueden tener dispositivos intradomiciliarios y que también pueden tener medios alternos como pilas públicas o vehículos de transporte de agua. ¿Listo? Entonces, el ámbito de aplicación es muy importante que nosotros sepamos a quién le va a aplicar esa resolución 622. Entonces sí, definitivamente sí a las autoridades sanitarias, porque nosotros o la autoridad sanitaria es quien hace la vigilancia y el control, la vigilancia y la inspección de la calidad del agua para consumo humano. A las personas prestadoras, pues porque son ellas a quienes está dirigida esta vigilancia y este control, esta inspección, y a los municipios y distritos porque muchos de ellos también tienen el rol de ser personas prestadoras del servicio de acueducto. Entonces, dentro de las consideraciones importantes que nosotros podemos ver en esa resolución, está que se plantean los medios alternos de suministro, y eso es algo que nosotros encontramos mucho en zonas rurales, de pronto no tanto, pero sí, por ejemplo, en La Guajira, las pilas públicas son un medio alterno. En Santander de pronto habrán algunos sectores, o he sabido de algunos momentos en donde el suministro es por vehículos de transporte de agua, entonces ya también tenemos un marco normativo que nos da como un indicio de cómo hacer esta inspección y control a los vehículos de transporte de agua. También nos dice que mientras el prestador cumple con todo lo de ley, con todo lo que tiene que cumplir, él puede también implementar dispositivos intradomiciliarios a sus usuarios para el tratamiento de la calidad de agua. Y entonces, pues, ¿eso qué quiere decir? Que la autoridad sanitaria también puede ir a tomar muestras intradomiciliarias, pero solo si el prestador tiene esos dispositivos intradomiciliarios. Me estoy adelantando, pero voy a dar casos, ¿no? O como particularidades que pueden presentarse.
Yo no sé cómo vamos de tiempo. ¿Alguien me dice la hora, por favor? 4:25. Bueno, entonces tengo que correr un poquito. Uno de los casos es que, por ejemplo, el prestador tenga una planta de tratamiento que esté en obra o que esté siendo intervenida, optimizada o alguna cosa así. Entonces, el mismo prestador puede suministrar filtros de mangas, por ejemplo, o filtros de arena, biofiltros a las viviendas que suministra agua, o por lo menos a las escuelas, si de pronto lo quiere hacer con las escuelas o con los centros poblados más importantes, puede suministrar estos sistemas de tratamiento intradomiciliario a los usuarios, y pues nosotros como autoridad sanitaria o la autoridad sanitaria va a poder ir a tomar muestras intradomiciliarias en estos sistemas de tratamiento intradomiciliarios. Eso es algo que plantea la resolución, que es muy novedoso, pero también especifica que eso solo puede suceder de manera temporal mientras el prestador hace las optimizaciones necesarias para garantizar la calidad de agua en la planta de tratamiento, ¿sí? O sea, también tiene unos condicionantes muy específicos. No es que digamos, ahora vamos a encontrar en todos lados sistemas de tratamiento intradomiciliarios y pues van a ser perpetuos teniendo una red de distribución, pues eso no tiene sentido. ¿Listo? Entonces vamos a hablar un poco sobre las particularidades de la inspección, vigilancia y control. Estas están contenidas en el numeral 3 del anexo técnico de la resolución. Es importante que, bueno, dentro de la inspección, vigilancia y control de la calidad de agua en las zonas rurales, vamos a encontrar por parte de la autoridad sanitaria la inspección sanitaria, la vigilancia sanitaria de la calidad de agua suministrada. La vigilancia, ¿qué es? Y siempre entendámoslo. La vigilancia son las muestras. Cuando nosotros estamos hablando de vigilancia, estamos hablando de toma de muestras. Entonces, siempre que nos digan vigilancia, entonces, bueno, entonces es toma de muestras en la red de distribución. Y cuando yo estoy hablando de vigilancia sanitaria, la calidad de agua suministrada por medios alternos, entonces me habla de toma de muestras en los medios alternos. También vamos a hablar de control sanitario de la calidad de agua en zona rural y el reporte de información de vigilancia al Sistema Único SUI. Entonces, importante. Este esquema me gusta mucho porque este esquema nos permite ver qué es lo que está novedoso, digamos, en esta resolución 622 que aplica a los prestadores rurales. Nos dice que nosotros podemos hacer inspección y vigilancia en la red de distribución, que también vamos a poder hacerlo al interior de la vivienda, que también vamos a poder hacer la inspección al sistema de tratamiento, que las tomas de muestra ya van a poder ser o bien en la red de distribución o bien en las viviendas, en los medios alternos y en las pilas públicas. Entonces, es como que ya abarcamos muchas condiciones, no todas, pero ya se amplía un poco el panorama en la zona rural de todos esos contextos y diversidad que nosotros encontramos en la zona rural. Entonces, acá vamos a hablar de algunas de las particularidades que tienen esta resolución para la inspección, por ejemplo. Entonces vamos a poder hacer inspección, nos da unos formularios para hacer inspección a la planta de tratamiento. Es un formulario totalmente diferente al de la 082 y nos da también un formulario para hacer inspección a las pilas públicas, porque hay territorios donde hay pilas públicas. Entonces también vamos a tener unas condiciones particulares para los formularios de las pilas públicas y para los formularios de las plantas de tratamiento en zona rural, pero de los prestadores. Siempre hago la claridad que es para los prestadores, no para los abastos de agua. También nos da un formulario para realizar inspección a los vehículos de transporte de agua, como son los carrotanques, y también nos dice que vamos a tener que generar con estos formularios un concepto sanitario que puede ser favorable con requerimiento o desfavorable. Dentro de este formulario pues van a tener que cumplir los carrotanques con una documentación,
con unas condiciones sanitarias del vehículo y también realizar inspección periódica, una vez al año, a estos vehículos. ¿Listo? ¿Qué otra de las cosas? Bueno, lo que les estaba contando, vamos a poder tomar toma de muestra en la red de distribución, o también vamos a tomar toma de muestra, vamos a poder tomar toma de muestras en los dispositivos de tratamiento al interior de la vivienda. Como esto es lo novedoso, entonces me va a permitir mostrarles más a detalle ¿cómo pueden ser estos dispositivos? Acá tenemos un biofiltro, que es un filtro en arena lenta, que puede llegar a ser utilizado por las comunidades para tratar el agua al interior de la vivienda, pues en la toma de muestra sería en la boca del filtro, no en la vasijita que está abajo del filtro, digamos, viendo la imagen. No sería en la salida del almacenamiento, sino que nuestra muestra tendría que venir de la llave directa o el grifo directo del dispositivo de tratamiento intradomiciliario, para evitar, digamos, que la muestra pueda llegar a contaminarse por algún mal almacenamiento, por ejemplo. También vemos que el número de puntos de toma de muestra disminuye y también las características de vigilancia y de control. Ya las características básicas será turbiedad, color aparente, pH, cloro residual libre o el residual del desinfectante y ya no más. ¿Sí? Y la periodicidad también varía muchísimo. Ya vamos a encontrar una periodicidad mucho más larga de 6 meses. Y pues es importante, todo esto es nuevo porque lo van a encontrar a ustedes en el contenido que van a empezar a abordar a partir de esta semana dentro del módulo, pero pues esto es una pequeña introducción para que ustedes se preparen para estas nuevas 2 temáticas que van a encontrar en este contenido, en estas 2 últimas unidades temáticas. Voy a correr porque sé que hay que dar una información importante al final. También está, pues, que tenemos algunas reglas para esta vigilancia en la zona rural. Entonces, vamos a poder hacer un muestreo eventual de características físicas, químicas y microbiológicas de interés sanitario de acuerdo a los riesgos identificados. Vamos a poder tomar muestras en pilas públicas y en vehículos de transporte de agua. Estas muestras deberán tomarse a la salida de la llave o dispositivo de entrega a la población. Las pilas públicas son una serie de grifos, entonces en esos grifos es donde se va a poder hacer la toma de muestras, realizar la vigilancia a todos los vehículos que suministran agua a la comunidad, empleando un plan de monitoreo sujeto a las condiciones de emergencia, porque esa es otra cosa que dice la resolución que es muy importante, y es que los vehículos de suministro de agua solo podrán usarse en situaciones de emergencia, o sea, cuando el municipio declara una emergencia sanitaria por X o Y no hay suministro de agua, es ahí donde puede suministrar agua por medio de vehículos de transporte de agua. Eso es muy importante tenerlo claro, no puede ser un suministro permanente a través de vehículos. Eso no, digamos que eso no está contemplado que se realice dentro de la normatividad colombiana, solamente en situaciones de emergencia. Tengo una inquietud ahí en ese tema. Claro, sí, señor. Cuando, sobre todo en estas épocas de mayor estiaje que se nos presentan, en ocasiones, pues, por ende hay deficiencia en los suministros de agua por las empresas prestadoras. En casos que yo tengo conocimiento, los mandatarios de turno de alcaldes son muy dados a llamar, a pedir auxilio para el suministro de agua. Por lo general acá llegan unos carrotanques que envía la Corporación Autónoma Regional de Santander, la CAS. En ocasiones se ha perdido como la trazabilidad, porque llega uno a hacer la intervención y no, es que esto viene de la CAS, no, pero es que le corresponde al municipio, no, pero es que fue el municipio el que contrató, no, es que esto no es, bueno, en fin, son muy, como dijera yo, como muy estratégicos en evadir responsabilidades en ese caso, para finalmente llegar a decir, no, es que vamos a atender una población necesitada que está, bueno, por la necesidad y esta cosa de lo del... Entonces queda uno en medio, como se dice, queda un medio entre la espada y la pared,
porque van a decir, mire, es la autoridad sanitaria es la que no está permitiendo que se le suministre agua a XY población. Desvían mucho, distorsionan mucho la información en el sentido de que no son conscientes de que se puede causar es un mayor daño llevándole de pronto un agua que no va cumpliendo requisitos, en vez de decir, bueno, es que si no se le puede llevar el agua en ese carratanque es porque no cumple las características o no está garantizando. Entonces ahí en eso yo he tenido varios inconvenientes por eso, porque le tratan de echarle la población encima a uno, un ejemplo, un sector, una vereda, una población que está necesitada, no hay agua, y llega uno y encuentra las condiciones y pues fácil le voltean a uno la población encima y mire, el que no permite es él y punto. Entonces en ese sentido, ¿Me regala su nombre, por favor? nuevamente, Rosso Rondón. Ah, don Rosso, listo. Muy importante esa intervención que usted realiza. Bueno, hay dos cosas, ¿no? Y es que nosotros, al considerarnos autoridad sanitaria, vamos a velar por la seguridad de la salud de las personas, ¿no? Si de alguna manera también póngase a pensar, respondiendo su situación, póngase a pensar en la situación en la que usted autoriza por esa presión social a un vehículo que haya transportado hidrocarburos o que haya transportado algún material químico anteriormente y se activa cuando le ponen el agua y luego la comunidad termina estando intoxicada por un agua que no cumplía las características porque se contaminó en el vehículo. Entonces también es importante que nosotros tengamos en cuenta que esa responsabilidad de la salud pública es muy alta, ¿sí? Entonces, por eso mismo, y viendo que dentro de la normatividad nacional no existía una reglamentación que pudiera facilitar esas acciones de inspección y vigilancia a los vehículos, es que en esta resolución 622 nos vamos a encontrar con todo un formulario de inspección para que usted haga la inspección a los vehículos y también con una frecuencia y número de muestras para que usted tome muestras al vehículo. Y obviamente cuando la situación pasa a ser de días, usted tiene que establecer algo que dice acá, un plan de monitoreo sujeto a la evaluación de la emergencia y coordinado con el prestador. Entonces, este plan de monitoreo incluirá el número de vehículos a vigilar y la programación de muestreo según las rutas y frecuencias de distribución del agua de los vehículos. Entonces, fíjese que ya nosotros tenemos un sustento normativo para que, o ustedes, autoridad sanitaria, tienen un sustento normativo para que puedan definir si se autoriza o no se autoriza el suministro de agua y también especificarle al prestador que todos los vehículos tienen que estar inspeccionados, cumpliendo con todo lo que dice el formulario de inspección y también que a todos los vehículos se les va a montar un plan de monitoreo para tomar muestra de agua y garantizar que el agua que está siendo suministrada no genere ningún riesgo a la salud de la población. ¿Listo? Profe, tengo una pregunta para tener claridad, digamos, en los formularios de inspección que se establecen en la 622. Sabemos que esta norma es, pues, relativamente nueva y quiero tener claridad, digamos, cuando no, porque su merced ahorita mencionaba que no es para un prestador de servicio. Digamos, si yo tengo una escuela rural y esa escuela rural monta un sistema de tratamiento de unos filtros y le hace una desinfección con cloro o con UV, pero es un sistema propio de la escuela rural, no está, digamos, categorizado como un prestador de servicios público, ¿sí? ¿Cómo se evaluaría y qué acta se utilizaría ahí? Porque pues digamos que mi experiencia o no sé, yo utilizaría de pronto el formulario único de inspección a plantas de tratamiento del área rural, ¿sí? Pero no No, sé si no siendo un prestador, entonces no se le podría aplicar la de plantas de tratamiento en zona rural. no. Ahora, eso para escuelas y para sistemas de distribución, o sea, tengo una captación de un sector, de una vereda,
llevo, digamos, cojo agua, llevo a un tanque gigante y ahí distribuyo, pero no hay ningún sistema de tratamiento. Llega a su Ujú, casa y cada persona son, póngale, 500 viviendas, 250 viviendas que se surten así. Cada ujú, persona hace un compromiso de hervir el agua, pero no hay ni siquiera un sistema de tratamiento. ¿Cómo se ujú. evaluaría ahí? Porque digamos, no está claro en la 622 o no, digamos, hay esos baches ahí normativos que uno no sabe cómo evaluarlos. Ujú. Listo, es fácil. Lo que la normatividad no contempla, nosotros no tenemos por qué inventarlo, ¿sí? O sea, si no está en la normatividad, nosotros no tenemos un instrumento de vigilancia. En este momento, la normatividad va en la resolución 622, que está dirigida a prestadores. Ahora, para contestar la temática puntual que pones de la escuela puede llegar a ser un lugar de interés sanitario en el que, a la que nosotros podríamos no hacer una inspección, pero sí tal vez tomar una muestra de diagnóstico sanitario para nosotros por lo menos conocer si ese sistema de suministro que implementó la escuela cumple con las características, cumple y está suministrando agua apta para consumo humano según la normatividad, ¿sí? Eso para el tema de la escuela. Para el tema del abasto de agua, hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, el decreto 1898 establece que toda suministro de agua que supera los 700 usuarios debe ser considerado prestador de servicio de acueducto. Eso está en el decreto 1898. ¿Sí? Entonces, si es menos de 700, normativamente no tendríamos cómo vigilarlo. ¿Sí? Hasta que el Ministerio de Salud publique una resolución, lineamiento, instrumento, acta, que nos dé las indicaciones para vigilar ese acueducto o si ese acueducto menor de 700 suscriptores y que no está constituido como un prestador de servicio, hasta que el ministerio no publique eso, pues nosotros como autoridad sanitaria no podremos vigilarlo porque no hay instrumento. Sí se puede hacer es realizar muestras de diagnóstico sanitario y tener un monitoreo para establecer el riesgo de las comunidades por calidad de agua para consumo humano. Eso nosotros como autoridad sanitaria sí lo podemos hacer. Esas muestras no se suben al CIVICAP porque esas muestras no son de vigilancia, sino son de diagnóstico. Mejor dicho, en el CIVICAP no podemos tener muestras de acueductos que no sean prestadores en este momento, porque para ellos no hay una vigilancia definida. Entonces solamente vamos a tener vigilancia para los prestadores urbanos, que tenemos todo lo que está contemplado resolución 2115, decreto 1575, mapa de riesgo, y para los acueductos rurales que son considerados prestadores. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer como autoridad sanitaria? Teniendo en cuenta el criterio del decreto 1898 de las 700 usuarios, que a partir de 700 usuarios nosotros vamos un acueducto ya debe ser considerado un prestador, pues entonces todos los que están por encima de los 700 usuarios deberíamos estarlos vigilando, estén o no constituidos como un prestador, porque ya la norma dice, ellos son sí o sí prestadores. ¿Sí? Pero los que están por debajo, nosotros no tenemos un instrumento normativo para hacer esa vigilancia. Esa sería la respuesta. Podemos hacer muestras de diagnóstico, pero no de vigilancia. Esas muestras de diagnóstico no se suben al CIVICAP, porque el CIVICAP no tiene ahorita un módulo que aplique para los aprovisionamientos o abastos de agua con sistemas diferenciales. Profe, Ahí me esa sale otra duda. Si son más de 700 usuarios, su merced indica que, bueno, que la 1898, El pues decreto claramente dice 1898. que más de 700 usuarios deberían ser prestadores. Y si encontramos un abasto para más de 700 usuarios,
pero no están legalizados, o sea, ahí como autoridad sanitaria Lo remitimos a la vigilas, superintendencia, no, tú lo lo vigilas porque tú vigilo. sabes, sí, tú sabes, normativamente tú sabes que él ya es considerado un prestador. Ok, Ya lo otro se deja para la superintendencia o para la autoridad competente. Sí sería pertinente informarlo, pero finalmente tú ya como autoridad sanitaria conoces la norma y sabes que un abasto de aguas que tenga más de 700 suscriptores ya es un prestador. Entonces lo vigilas, lo incluyes en tu cronograma de vigilancia. ok. Bueno, para eso Profe, hay... Sí, perdón, una pregunta. Ese monitoreo de diagnóstico que su merced relaciona, ¿está a cargo de quién? O sea, ¿la muestra quién la toma? ¿La Secretaría de Salud sí. o digamos la parte de, pues sí, de la entidad o que se le quiera a uno hacer como ese No. diagnóstico? No, esa muestra de diagnóstico está contemplada dentro de las acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Eso quiere decir que si nosotros identificamos un sistema de suministro, no sé, con 600 usuarios o con 500 usuarios, bastante grande, que presumimos tiene una calidad de agua deficiente por X o Y condiciones que se conocen de la zona, yo como autoridad sanitaria, dentro de esas acciones de acciones de prevención y promoción, puedo tomar una muestra diagnóstico para conocer esa calidad de agua y poder alertar a la comunidad y decir bajo fundamento que el agua que están suministrando o que les está suministrando no es apta para consumo humano y que tomen medidas de promoción, de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, como es almacenamiento seguro del agua, desinfección por temperatura, todo lo que nosotros al interior de las viviendas podemos hacer para poder evitar precisamente esa afectación a la salud pública por consumo de agua. Pero eso no es vigilancia, eso hace parte de las acciones que nosotros también como autoridad sanitaria tenemos, el rol de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, pero no es vigilancia. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, pero Listo. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta y ese era uno de los puntos más importantes que teníamos para mencionar acá. Bueno, ya estamos terminando. Acá también a los acueductos rurales vamos a poder generar un control sanitario de la calidad de agua a través de medidas sanitarias de seguridad, en dado caso que haya un riesgo inminente a la salud, que es como está contemplado en la norma. Y también esta información de IBC, de Inspección, Vigilancia y Control, va a ser cargada en un módulo que está construyendo en este momento el Instituto Nacional de Salud para cargar la información de los acueductos rurales. Ya esta no va. Es importante tener en cuenta que se deben concertar puntos para los prestadores que suministran agua mediante red de distribución. Es importante tener claro que no se requiere como concertar estos puntos en los vehículos y en las pilas públicas. En los vehículos va a haber un plan de monitoreo, pero en las pilas públicas no, porque en las pilas públicas son grifos directos de un almacenamiento que se abastece periódicamente. Para las redes de distribución sí vamos a tener que concertar puntos de toma de muestra, van a ser menos puntos de toma de muestra, mínimo tres puntos de toma de muestra, uno inicial, uno intermedio y uno final. Y vamos a generar acta de concertación de puntos de toma de muestra. Para los puntos intradomiciliarios hay una metodología para definir estas muestras que van a ser aleatorias en los sitios de interés sanitario, como pueden ser las escuelas, pueden ser también centros poblados, en donde nosotros podemos tener una mayor cobertura de esa vigilancia que vamos a hacer al interior de la vivienda.
Y pues bueno, acá yo tenía como unos ejercicios que yo no sé si alcanzo, yo no sé, doctora, Aquí si estamos, doctor. No, ya acá, ya estamos en- cerrando, que tenemos eso. 2 minuticos porque va a entrar el ingeniero Yesid. Listo, Entonces vamos. perfecto. Entonces, hasta el momento, eso sería todo. Muchísimas gracias, quedo atento a cualquier cosa. Yo ya entonces empiezo a dar paso al ingeniero Jesse. Muchísimas gracias, doctor Pablo César Muñoz, por sus conocimientos, por impartir tanta información valiosa para todos los que hacen el ejercicio de saneamiento en el departamento de Santander, aquellos que hacen la vigilancia en todos esos suministros de agua para consumo humano, que seguramente lo están haciendo muy bien, pero es importante refrescarles un poquito la normativa actual. Muchísimas gracias, señores participantes. Quedamos pendientes ahí con unas diapositivas, tranquilos que todo se lo vamos a subir a la plataforma. Y pues si tienen algunas inquietudes y demás, las pueden dejar en el chat que nosotros se las damos a conocer al doctor en su debido tiempo y se las haremos dar de respuesta en el correo electrónico. Muchísimas gracias por su participación. No sé si el ingeniero Jessy ya se encuentra en sala. Sí, señora. Gracias, Doc. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, Doc. Bueno, entonces, Doc, el espacio que habíamos pedido de 5 minuticos o 2 minuticos era para aclarar el tema de la clausura del diplomado. Sí, y para coordinar y dejar pues ya coordinado ese tema porque ya estamos a puertas de finalizar y poder hacer la clausura del mismo. Entonces, lo que le quería de pronto manifestar a los compañeros es, pues ustedes saben, el tema en la gobernación de Santander por el tema de austeridad y viáticos está complicado y ha sido muy difícil. En ese orden de ideas, pues la realidad es que para la clausura este año, por parte pues, del despacho, no me autorizaron a mí tramitar viáticos para el desplazamiento del personal para poder asistir a la clausura. Eso ya se los había manifestado a algunos compañeros, pero quería pues dejarlos claros aquí en la reunión y que todos estuvieran presentes. Por tal motivo, pues con la doctora Aurora, pues estamos revisando el tema de, pues obviamente no es obligatorio la asistencia y dar la oportunidad de que aquellos que no puedan asistir a la clausura, como pudieran de pronto pues recibir su certificado y su diploma. Sin embargo, pues para nosotros sí es muy importante que se haga esta clausura, porque pues ese es un detalle que se va a tener, es un espacio que vamos a tener, se va a tratar pues de contar con refrigerios y un almuerzo y tener ahí la entrega de los diplomas, hacer un compartir al final del día y pues conocer a los profesores y tener una jornada ya de como de información y de compartir experiencias y revisar pues con los tutores cada uno del desarrollo del diplomado. Entonces, en ese orden de ideas, yo creo que la doctora, iniciando la reunión, ya les propuso que hay contemplados unos municipios donde se piensa hacer la clausura. Se tiene estipulado que sea el día 12 de junio, que es un jueves. Estaríamos todo el día en esa jornada y se les dejaría el viernes para retornar a sus municipios. Pero pues teniendo en cuenta de que no hay posibilidades, porque la verdad no les voy a decir otra cosa diferente a que no me autorizaron los viáticos, pues el desplazamiento será a cargo de cada uno de los funcionarios. Y por eso pues se decidió con la doctora Aurora, que está a cargo del diplomado, poner a consideración unos municipios donde se piensa hacer el cierre, que nos votaran, estuvieran abiertos para ustedes, que ustedes votaran y dijeran, sí, me parece que en San Gil, me parece que en Barichara, me parece que en Matanza o me parece que en Bucaramanga, dependiendo de la disponibilidad. Y de acuerdo a esa votación, pues seleccionaríamos en qué municipio se haría. Lo que ustedes indiquen, a la que la mayoría diga, pues a ese municipio nos dirigimos a hacer la clausura del evento. Entonces, pues esa era como la información. Eh, igualmente, pues yo voy a estar ahí en donde me digan, si me dicen en Barichara, ya estaré, si me dicen en San Gil, ya estaré, correré con los gastos, yo no tengo ningún inconveniente por eso, no, pero sí tenemos programas para ese día, pues una dinámica muy chévere con ustedes, ahí unas medallitas, etcétera, un certificado, entrega de agenda, entonces, pues sí nos gustaría compartir porque hacen falta estos espacios para poder reunirnos y compartir con cada uno de ustedes. Entonces, eso era como, doctor Aurora, lo que les quería indicar. No sé si alguno tenga alguna pregunta, pero la idea es que escojan
el municipio donde vayamos a hacer la clausura y a su vez nos digan si van a participar en la clausura de la misma, porque esto conlleva a una organización de, pues, de los refrigerios, de un almuerzo, de un compartir, y no queremos de pronto quedarnos con esos insumos o esos refrigerios ahí que se pierdan. Entonces, eso era lo que les quería decir. Pues ahí dejamos, no sé, doctora, este minutico para que ellos indiquen a ver qué inquietudes tienen respecto a eso y mirar a ver cómo nos fue en las votaciones, a ver qué escogieron y en qué municipio se daría la clausura. Perfecto, Inge. Muchísimas gracias por su participación. Mientras Nicolás nos va diciendo más o menos la puntuación que están sacando, que tenemos en los municipios de las personas que están votando y que continúen votando en el enlace, por favor. Sí les recomendamos y los invitamos de una manera muy especial como Universidad Industrial de Santander para que ese día nos encontremos y pues entre todos nos atendamos, nos reconozcamos, despejemos inquietudes con nuestros especialistas que nos van a acompañar. Además, pues que compartamos un espacio, además de ser académico, un espacio de sano esparcimiento, de reconocimiento como equipo de saneamiento ambiental del departamento. A veces uno considera que un gasto de traslado o una habitación es costosa, pero a veces la compensación de el reconocimiento con otra persona, el aprendizaje del otro, el poder hacer una red de información entre ustedes mismos, eso es muy valioso y pues realmente la inversión en un pasaje es poco significativo con el provecho que se puede sacar de dicha actividad. Como lo indicaba el ingeniero Yesid, esto pues vamos a distribuir unas agendas muy bonitas con unos separadores donde tienen como los aspectos claves de los 6 módulos. Vamos a ese día a hacer una ceremonia de entrega de certificados, a pesar de que ustedes saben que en plataforma, a medida que van terminando el diplomado, se tiene la oportunidad de descargar dicho certificado. Pero ese certificado lo pondremos activo en el sistema solo en el momento que regresemos de nuestro encuentro presencial. Como lo indicaba el ingeniero Yesid, para nosotros es fundamental que las personas nos digan que sí van a ir y así nosotros poder tener un conteo aproximadamente real de las personas con las cuales vamos a contar. Y si en alguna ocasión alguno se quiere quedar en los sitios donde vamos a estar, nosotros podríamos apoyarles a buscar un sitio de ubicación, porque pues ya hemos hecho contactos con hoteles, restaurantes y demás, por si se quieren quedar en los municipios la noche del jueves o quieren irse desde el miércoles para asistir. Entonces, pues yo creo que es el momento de que podamos participar. Nicolás nos indica, por favor, si ya tenemos algunos resultados o tenemos muy pocos resultados. Hola doctora, buenas tardes. Doctora, de momento va ganando Bucaramanga con un 39%. Ah, bueno, acabo de ganar San Gil. Llevan 20 a favor y Bucaramanga 18. Perfecto. Bueno, pues entonces déjenos allí saber todas sus sugerencias. Los vamos a dejar el enlace para que lo compartan. Solo, lo vamos a compartir solo por el WhatsApp. Por favor, no lo remitan a otras personas. Solo son aquellas personas que realizaron o están finalizando el diplomado. Y lo dejaremos en el transcurso de este fin de semana, si el ingeniero le parece. Y el martes, perdón, nosotros les comunicaremos cuál será el sitio de encuentro. ¿Le parece, ingeniero? Hasta el martes, dejamos el enlace. Sí, no, no hay ningún problema porque somos casi 100 personas que están participando en el diplomado y así a grosso modo entiendo que van solo como casi el 40%, entonces dejarlo para que las demás personas puedan también pues, elegir. Sí, sí, tenemos en este momento 58 asistentes en sala, entonces mejor el enlace lo vamos a pasar por WhatsApp. Si ya contestaron, por favor, omitan volverlo a responder para poder tener un número aproximadamente real de lo que consideren. Sí me gustaría que alguno de los participantes que esté activo en la sala nos diera alguna sugerencia de cómo le gustaría que ese encuentro se realizara y pues si está de acuerdo en acompañarnos. No todos, por favor. Muy tímidos.
O Bueno, si no lo doctora quieren, Aura, buenas sí, tardes. señora. Buenas tardes, doctora Paola, ¿cómo está? Bien, gracias. Pues yo pienso que uno de los temas pues, más importantes, pues siendo todas las unidades muy importantes, el tema de las medidas sanitarias. Entonces, cuando vimos esa unidad, habíamos quedado pues lo hago como para hacer un recorderis, habíamos quedado que el día del encuentro final se iba a hacer como un ejercicio práctico, ¿no? Entonces, sería bueno que de pronto varios lleváramos casos de medidas sanitarias y ese día se trabajara exponiendo las situaciones, exponiendo la problemática y usted cómo aplicaría la medida y que de una vez se corrigiera, la aplicó bien, la aplicó mal, si la aplicó así el proceso sancionatorio se cae. O sea, me parece muy importante que ese día se haga un ejercicio práctico de lo de medidas sanitarias. Muchas gracias. Lo tendremos en cuenta. Claro que sí. Esa es nuestra intención, pues ampliar un poquitico o ratificar los conocimientos que se hayan dado y socializarlos entre ustedes, por provincia sobre todo, ¿no? Lo que hay casos diferentes, al ser tan heterogéneo el departamento, pues podemos encontrar cosas muy curiosas entre todos. Muchas gracias, doctora Paula. ¿Alguien más? Bueno. Al no encontrar pues otro participante que quiera compartir, pues entonces vamos a dar por finalizada la sesión del día de hoy. Doctor Pablo César, muchísimas gracias nuevamente por compartir sus conocimientos. También lo esperamos en nuestro encuentro presencial, obviamente. Ya hablaremos con cada uno de los especialistas para que nos puedan acompañar cuando tengamos una decisión de parte de aquellos que hicieron eh, real este diplomado. Bueno, una Doctora, una feliz cosita, tarde. Sí, bueno, claro, cuenten. es que Sí, varios señora. están hablando por interno ¿qué? A que muchos diligenciamos, entro allí en esos de los que ya diligenciamos, en donde queríamos que fuera el encuentro. No teníamos más de uno, pues, o no habíamos de pronto escuchado bien que no iban a haber viáticos. Muchas de las personas pues están preguntando si se puede cambiar la opción, porque para mí, yo había colocado Bucaramanga, para mí ya no es opción Bucaramanga porque para el desplazamiento de una u otra forma se me complica, entonces quisiera en San Gil. Varios por interno no quieren preguntar y me están preguntando que si se puede cambiar la opción. Entonces, de pronto, para que si hay la posibilidad, yo creo que muchos quieren cambiar la opción. Ah, bueno, entonces, Nicolás, hacemos un formateo del formulario, pongamos una sombra sobre la base de datos y reiniciamos la votación otra vez. Entonces, denos unos segundos, por favor, para que nuestro compañero Nicolás nos pueda ayudar con ese temita y ya, entonces, para que sea un único voto y no se nos duplique la información. Nicolás nos Muchas gracias, dará, muy amable. no, de eso se trata, de que todos podamos participar activamente y que todos quedemos satisfechos con el sitio, que sea práctico para todos y que donde la mayoría puedan asistir sería lo mejor. Nicolás, nos indica si lo dejas actualizado ahora, si lo ponemos a partir de un rato para Doctora, poder, si quieren, yo se los mando por vía WhatsApp, ¿sí? vale, para dejarlos también descansar. Sabemos que la semana termina uno agotado el día viernes y ya son las 5 de la tarde, pero agradecemos el gran interés que tienen con el diplomado y que hagan gran parte. Entonces, porfa, les indicamos que vuelvan a votar. En unos 15 minutos vuelve a estar el enlace, lo vamos a pasar por el grupo del WhatsApp, por el correo electrónico y lo mantendremos en el Moodle donde está el diplomado. Hasta el martes, por favor, dejaremos ese enlace, participación de un único voto. Les agradecemos inmensamente su asistencia y su participación. No se vayan a desanimar por el costo. Realmente cuando estén allá van a decir, uff, valió la pena. Y seguramente que hoy la experiencia es muy enriquecedora y podríamos hacer cosas interesantes allí. El reconocernos como seres humanos nos ayuda un poco más a que esta virtualidad, que es tan fría,
pues nos acerque y podamos hacer una red muy interesante. Una feliz tarde para todos, un feliz fin de semana y esperemos reconocernos prontamente de manera presencial. Un abrazo y que se encuentren muy bien. Feliz tarde. Hasta luego, feliz tarde, hasta luego. Hasta luego, una feliz tarde.